Hola, me llamo Leila, como ya sabrán por los otros videos, y soy estudiante de Ingeniería Civil Eléctrica. El tema del video de hoy va a ser una simulación en el software FEM para simular un motor de corriente continua de 2 polos y de 4 polos. Ya, el primer paso va a ser instalar el software FEM. Uno simplemente tiene que apretar acá y buscar FEM, darle Enter, y va a ser probablemente la primera opción que aparezca. FEM, sino también su nombre completo, que es Finite Element Magnetics, es un software de simulaciones, que en este caso nos va a servir para circuitos magnéticos. No solo motores, también tiene que ver con transformadores y todo lo que se vio en máquinas 1. Bueno, más que transformadores, núcleos magnéticos. Uno presiona y aquí dice descargar. Al apretarlo, aparece aquí la versión que es del año pasado. Y ahora hay que saber si es para un computador de 32 bits o de 64 bits. Si tú no sabes cuál es tu computador o cuál de los dos tiene, tú simplemente abres archivos, te vas a este equipo, presionas clic derecho, propiedades, y aquí debería salir. ¿Dónde? Acá está. Sistema operativo de 64 bits. Luego de eso simplemente presionas y se va a proceder a descargar. En este caso lo voy a cancelar porque ya lo tengo, como ven aquí. A la hora de descargar, lo más probable es que no les salga en el escritorio. Entonces uno simplemente presiona FEM y abrir ubicación del archivo. En mi caso ya está en el escritorio, pero a ustedes les va a aparecer en otro lugar. Entonces ustedes simplemente llegan y lo mueven acá al escritorio y les va a aparecer ahí. Y les va a aparecer aquí. Eso. Ahora vamos a proceder a simular. Cuando uno ya tiene descargado el programa, simplemente tiene que abrirlo. Y a la hora de abrirlo aparece esto. Lo primero que uno tiene que hacer es apretar acá en File, en Nuevo, y como vamos a trabajar en un motor de corriente continua, tenemos que colocar problemas magnéticos. Le damos OK y empezamos. Una recomendación es que ya abran el archivo y lo guarden. Y se guarda acá cuando dice Save As. Y la apretan. En caso personal yo tengo una carpeta. Y la voy a llamar MCC Video. Listo. Ya. Y ahora, antes de comenzar a dibujar el diagrama, o lo que sería el dibujo del motor, primero voy a explicarles las ciertas herramientas que tiene el programa FEM. Una de las herramientas, por ejemplo, es esta, que se ve aquí, que es el punto, donde va generando puntitos que nos va a servir a la hora de dibujar. Luego está esta que es la recta. ¿Cómo funciona? Uno tiene que tocar uno y otro punto y las une y las va uniendo. Entonces uno va así. Si yo aprieto solo uno, no se forma. Tengo que apretar sí o sí el inicio y el fin de la línea. Luego está esta, que es una curva y funciona igual que la línea. Tenemos que presionar los extremos de esta curva y acá pide el arco. Puede ser el ángulo que uno quiera. Yo en este caso voy a poner 180 como ejemplo. Ya, si uno quiere que el arco se dibuje hacia el otro lado, hay que tener en cuenta el orden en el que uno está presionando los puntos. Por ejemplo, si yo tengo estos dos puntos, este y este, si presiono este y luego presiono el de la derecha, el arco
va a partir desde este punto, desde el primero que presioné, y va a girar en sentido antihorario. Es decir, que como yo presioné primero este, va a girar así, en sentido antihorario. ¿Ven? Y por eso se genera abajo. En cambio, si yo aprieto primero el de la derecha y luego el de la izquierda, en sentido antihorario avanzaría así. Y por eso queda arriba. Después está este tipo de puntito, pero verde. Y eso sirve para definir las características del material. No sé si estamos trabajando en aire, si estamos trabajando con cobre o también en el material ferromagnético, que sería en caso del ejemplo. Como dice None, es porque nosotros lo vamos a tener que configurar. Pero eso ya lo veremos a la hora de armar el diagrama. Luego otra herramienta que vamos a ocupar va a ser esta, pero no la voy a presionar. En su momento le voy a explicar qué es, pero principalmente marca los nodos, ciertos nodos, y donde ahí se va a simular. Y esta igual tiene que ver con esta es la parte que simula, entre comillas, y estos lentecitos que se ven aquí es cuando uno, después de apretar en orden los nodos en el engranaje, al final presiona los lentecitos y ahí se logra ver la simulación. Luego está esto, que es para seleccionar, pero tiene un uso. Por ejemplo, como yo tengo presionado el puntito verde, si aprieto seleccionar y escojo todo, solo escogió a los puntos verdes porque los tenía presionados ahí. Entonces a la hora de borrar, se borran solo esos. Esta es la herramienta borrar. No funciona la tecla borrar del teclado, solamente esta, que es como el suprimir. Ahora quiero borrar las líneas rectas. Hago lo mismo, selecciono y ve que solo selecciona las líneas rectas y suprimo. Listo. Después, otra manera más fácil de borrarlo aún, si uno quiere borrar todo, es escoger punto. Selecciono y si aprieto, borro todo eso. ¿Por qué? Porque como las curvas y las líneas se basan a partir de dos puntos, si yo borro los puntos, obviamente se van a borrar las líneas. Y ahora borro estos dos. Este también es para seleccionar, pero es un círculo. No es muy de mi agrado, la verdad. Yo personalmente prefiero este, que es como más rectangular. Después, otra herramienta que se va a utilizar es esta, pero primero la voy a explicar. Voy a hacer un dibujo aquí. Voy a colocar 180. No, solo así. Y también, ya, cuando uno presiona esta, te dice que se puede rotar o se puede trasladar. Pero si uno se fija, la rotación tiene un punto de referencia. Y ahora uno dirá, ¿dónde está el punto de referencia? Ya, para tener el punto de referencia no es que nos lo den, sino que nosotros tenemos que definirlo. Y en preferencia y también por un tema de obviedad, se va a escoger en el plano cartesiano el 00, x0 e y0. ¿Y cómo se selecciona? Uno aprieta el punto y presiona la tecla tabulador, que tiene esas dos flechitas. Y aquí sale. Y uno puede escoger qué punto poner y en qué coordenada. Entonces yo primero voy a colocar 0, 0. Y ahora no se ve, significa que el punto está un poco más lejos. Aquí está. Este es nuestro origen. También si yo quiero añadir, si no quiero andar dibujando puntos como lo hice anteriormente, así a ojo, se puede fácilmente escoger cualquier punto acá. Si yo escojo el 10 y acá el 5, aquí está. Entonces esta es la coordenada 10, 5, a base de este punto de referencia. Ya, explicando, otra herramienta que se va a ocupar para poder dibujar el motor de corriente continua va a ser esta, donde se puede rotar o trasladar. En este caso vamos a ocupar solo rotación.
pero primero tenemos que seleccionar lo que vamos a rotar. Como esto es solamente una curva, selecciono acá de nuevo la curva y lo selecciono completo. Aprieto esta, rotación y decido el ángulo que uno quiera. En mi caso voy a poner 90 a base del origen. Puede ser cualquier otro punto, pero a preferencia personal, el origen. Le pongo OK y aquí está. Aquí rotó esta primera figura en 90 grados a partir del origen. Si yo, por ejemplo, tuviese una recta y... Déjeme borrar esto. Si yo tengo esto, por ejemplo, y quiero rotar todo, está compuesta por una línea recta y por una curva. Entonces yo cuando lo quiera rotar voy a tener que hacerlo dos veces. Primero solamente para la línea recta. Y luego voy a tener que rotarlo para la curva. Y ahí está. Y ahí recién yo puedo rotar una figura completa. Obviamente si hubiese tenido más rectas, también se hubiesen girado. Ya. Y a partir de eso, ahora sí, vamos a comenzar a lo que sería trabajar con este programa FEM. Separato puntos. Voy a borrar todo. Listo. Para esto se van a trabajar con ciertas medidas. Retomando con la anterior, eh, vamos a dibujar un motor de corriente continua. Y antes de dibujarlo quiero explicar ciertas características que va a tener este motor. Número uno es que se va a trabajar principalmente con un motor de corriente continua que tenga dos polos. ¿Por qué? La razón del por qué es porque así se va a poder explicar de manera más corta y más simplificada las herramientas y la forma en la que uno está dibujando el motor, ya que si uno le va añadiendo más polos, es simplemente rotar las piezas como había explicado anteriormente, a partir del origen. Entonces, si uno dibuja los dos polos, después se van a poder simular 4 polos, 6 polos, 8 polos y así sucesivamente. Por eso se decidió trabajar con la máquina de corriente continua de dos polos. También cabe señalar de que las máquinas de corriente continua cuentan del estator y del rotor. En este caso, el estator sería el inductor y el rotor sería el inducido. Así que a base de eso es que vamos a comenzar a dibujar. Pero no solo simularemos el motor de corriente continua con dos polos, sino que también le haremos uno de 4 polos, pero va a ser de manera simple, o sea, va a ser más rápido, no se va a tener tanto énfasis en el armado porque solamente se van a rotar las piezas, pero sí se va a dar un énfasis en la diferencia que hay en la densidad de flujo, de líneas de flujo entre el motor de dos polos y el motor de 4 polos también, y también se va a hacer una diferencia entre el torque de cada uno de ellos y sus curvas BH y la curva de histéresis y las pérdidas también, las pérdidas en histéresis y por calor y todas esas cositas. Ya, y ahora después de haber dicho todo esto y de esta gran introducción a esta segunda parte, que sería el dibujo del motor, vamos a comenzar. Bueno, por la explicación anterior ya habíamos guardado ya esta simulación, así que ya no es necesaria. En caso de que no lo hayan hecho, es momento de hacerlo. Así que, como borré todo, lo primero que vamos a hacer es poner nuestro origen, que será en el 00. Después, ocupando estas flechitas, uno puede ir bajando. En mi caso voy a ir bajando y corriéndome hacia allá, para que el 00 quede justo ahí al medio de la pantalla. Lo primero que se va a hacer hacer una circunferencia grande y la vamos a poner así.
Va a ser una circunferencia de radio 20. Entonces, va a valer 20 y esta va a valer 0. Y ahí está. Y luego hacia el otro lado también, que en este caso sería menos 20 y 0. Y ahora vamos a proceder a unirlas con una curva de 180 y también de 180. Ya. Luego de eso, vamos a hacer una circunferencia de radio 16. Aprieto de nuevo el punto, aquí arribita, tabulo y coloco 16 y abajo 0 y pongo la otra que sería menos 16 y 0. Y también las procedo a unir. 180 y de nuevo 180. Lo que se está viendo por aquí por mientras es una parte del estator, que es la parte de alrededor. Y luego vamos a hacer el rotor. Apretamos punto, tabulador, y esta circunferencia que va a ser el rotor va a tener un radio de 6. Tabulador, y ahora vamos a tener menos 6 y 0. Y de nuevo la vamos a unir con 180. Ok. Después se hace una circunferencia un poquito más grande. Esta circunferencia va a servir para dejar un espacio pequeño y para que sea el entrehierro. Esta circunferencia va a ser de radio 7. Puede ser un radio más pequeño, claramente, pero para que se logre ver más grande, se decidió por el radio 7. Puede ser más pequeña, porque siempre mientras el entrehierro sea más pequeño, mejor. Pero por temas visuales más que nada, se escogió el radio 7. Ya. Por mientras tenemos parte del estator, el rotor y esto que sería el entrehierro. Y ahora vamos a hacer puntos. Vamos a hacer dos paralelas para poder armar los polos del motor. Punto tabulador. Y para estos puntos previamente ya simulados, va a ser 5.7 y 4. Que está aquí. Y luego va a ser 5.7 y menos 4 en estos dos puntos. Después sería el punto 15.5 y 4 y el 15.5 y el menos 4 en este caso, porque está abajo. Ya. Luego de esto los unimos y ahora tenemos que borrar este pedazo de arco que quedó. Así que presionamos la curva, seleccionar, lo seleccionamos y suprimir. Y también borramos este puntito. Ya. Fácilmente puedo repetir esta pieza a este lado, así que lo vamos a hacer. Presionamos línea,
seleccionar, seleccionamos todo esto y colocamos aquí, estos dos cuadrados, como había explicado. Rotación, en este caso sería una rotación de 180. A partir del 00 le damos OK y ahí está. Entonces ahora seleccionamos curva, seleccionamos la parte del arco que queremos borrar y le damos suprimir. Luego borramos este punto. Otra manera de borrar también es presionando con clic derecho. Ya. Y ahora también tenemos que borrar este arquito que está aquí. Presionamos clic derecho. No deja. Bueno, a la antigua. Ah, no, aquí estaba el problema. No habíamos seleccionado curva. Curva, clic derecho. Clic derecho también sobre esta. Y suprimir. Y listo. Tenemos, ahora sí se puede decir que tenemos el estator y tenemos el rotor. Luego de esto, tendríamos que poner las bobinas. En este caso las bobinas tendrían una forma rectangular. Así que no, primero hacemos los puntos, tabular, y los puntos van a ser -7 y 4, que aquí está. Luego tabulamos y ponemos -4 con 4. No, me equivoqué. Es -14. -14 -14 con 6, que es el punto de acá arriba. Luego sería tabulador -7 con 6. Y faltaría este puntito de acá, que sería -14 con 4. -14 y 4. Ya, y los procedemos a unir. Ahora al tener esto, vamos a, como son puras rectas, seleccionamos y los vamos a seleccionar además. De nuevo. Seleccionamos y lo vamos a rotar. Rotar y ponemos 180, ¿por qué no? Y ahí está. Luego podemos colocar, lo seleccionamos de nuevo. Esto es la primera vez que lo hago, esto de rotar por el ángulo que no sea 180. Veamos si sale. A ver, pongamos 90. Uy, 90. No, no funcionó. Bueno, seguimos con esto entonces. Vamos por lo usual, llegamos, ponemos acá, tabulamos y colocamos el otro punto que sería -7 con -4 y de este, perdón, y de este punto. Después tabulamos y ponemos el punto -14 de acá abajo, -4, y está el punto de acá. Luego ponemos
menos 7 y menos 6, y nos da este punto, y finalmente sería menos 14 menos 6. Y también los vamos uniendo. Y ahora sí podemos esta herramienta de línea, seleccionamos lo que queremos rotar, rotación 90. Ay, perdón, era 180. Seleccionamos aquí y le damos a rotar. Rotamos a 180. Y ahora sí. Y ahora sí podemos ver las, las bobinas de este motor. No hay ningún otro punto que borrar, creo que no, ahí está. Entonces tenemos nuestro estator, que sería todo esto, el rotor, los devanados, y esto que sería el entrehierro, y todo lo demás es aire. Ahora tenemos que irnos a aquí donde dice problem, y acá que vamos a poner. Acá uno puede poner la longitud. En este caso vamos a poner que estamos trabajando en centímetros, por un tema de comodidad, por así decirlo. Luego nos vamos a propiedades y acá dice materiales. Si uno presiona no tenemos ningún material con el cual trabajar. Entonces añadimos propiedad. Y ponemos materiales, pero no. Primero vamos a hacer algo más fácil aún. Propiedades, nos vamos a circuito. Y como tampoco tenemos nada, ponemos corriente y 1. Y nuestra corriente va a ser de 12 amperes, como acá dice. Le damos OK, OK. Y luego circuitos, ponemos J y este se va a llamar I2, también en serie. Y también va a ser de 2 amperes. OK. Luego nos vamos a propiedad y nos metemos a librería. Y acá, ¿qué es esto? Lo que es esto es que vamos a aquí en librería podemos añadir los materiales que vamos a ir usando. En este caso, como había mencionado, esto junto con esto y esto de afuera es aire, entonces nosotros tenemos que añadir aire aquí, a lo que vamos a ocupar. Luego, como estamos trabajando con un motor de corriente continua, nosotros vamos a querer que este estator, que el núcleo en sí, sea de un material ferromagnético y blando. Entonces nos vamos aquí a materiales blandos, perdón, magnéticos, y nos vamos aquí a hacer inoxidable y escogemos por comodidad más que nada el 430 y lo añadimos aquí. Y luego nos vamos aquí. Y aquí están donde se ven los rosales del cable que vamos a ocupar. Desde el 36 al 10. Como nosotros estamos trabajando con un amperaje de 12, si no me equivoco, tenemos que seleccionar una AWG de 14, porque este llega hasta los 20 amperes. Pudimos haber escogido el de 12, que llega a 15, pero 12 amperes queda muy cerca de 15, entonces por temas de seguridad se va a escoger el de 14. Y lo coloco aquí. Le doy OK. Y ahora voy aquí en este punto verde, y este punto verde es el que decide, por así decirlo, el material a usar. Por ejemplo, si lo pongo acá, pongo clic derecho,
espacio, y acá dice, como esta parte es del estator, le vamos a poner que es acero. En el circuito no le ponemos nada y le damos OK. Luego el rotor igual, espacio, listo. Luego queda esto que es aire. Esto que también es aire. Y esto son los devanados. Entonces tienen que ser de este. Le damos OK. No, no le damos OK aún. Lo que vamos a hacer aquí es que le colocamos, en este caso I1, una corriente. ¿Y qué va a pasar aquí? Le vamos a colocar su número de vueltas. Las vueltas que va a tener. En este caso le voy a poner un valor de 1600 vueltas. Y le doy OK. Y aquí dice de 14 y una corriente y uno con 1600 vueltas. Y para esto se tiene que hacer para los 4 devanados. Entonces vamos aquí, queda muy arriba. A ver, atrás. Ahí, clic derecho, espacio. Y uno, número de vueltas, 1600. Le vamos acá. Clic derecho, espacio. Y acá le tenemos que colocar menos 1600. Porque estos valores tienen que ver más que nada, no es que existan menos 1600 vueltas, sino que tiene que ver con la regla de la mano derecha. Y uno, y acá también menos 1600. Y le damos OK. Al parecer creo que no nos faltaría nada. A ver. Creo que no. Ah, sí, ya, me acordé. ¿Qué hay que añadir aquí? Cuando uno tiene este programa, si yo llego, a ver, hagámoslo. Aprieto el sistema de nodos. Aceptar. No sé si se dan cuenta, pero agarró solo esto. ¿Y qué va a suceder con este aire que está afuera? Entonces, para eso nosotros tenemos que definir nuestro subsistema, por así decirlo, que va a ser donde se va a hacer la simulación. Entonces coloco puntos, tabulo y según tengo anotado aquí, voy a escoger un radio de 40, 0, 0, 40, 0, que va a estar aquí. Luego tabulo de nuevo y va a ser menos 40 y 0. Me voy a alejar un poco. Voy a unir estas dos, como lo habíamos dicho anteriormente, 180 y 180. Ok, aquí está. Ahora me voy a propiedades. No, primero voy a abrir el punto. Después curva, clic derecho, la seleccioné. Voy a propiedades, voy a esto que es límite y voy a añadir propiedad. Y voy a llamar límite. Le damos OK. Seleccionamos el límite, no tenemos otro. Y listo, ahora sí. Si yo llego y lo pongo así, va a pasar esto. Se crearon 14.722 nodos. Y ahora acá se puede ver
todos esos pequeños pedacitos donde se va a ir simulando. Luego, como había dicho, aprieto engranaje. Y ahora aprieto los lentes. Y algo raro está pasando aquí. Porque no deberían salir esas líneas. A ver si coloco esto. Ok. A ver, devolvámonos. Bueno, retomando lo que estábamos diciendo. En la simulación que se había hecho se habían notado ciertas dos líneas de flujo, perdón, dos líneas de campo que salían por aquí. Entonces lo que pasó es que tuve que dirigirme aquí a propiedades, materiales, y lo primero que hice fue cambiar. Porque por ejemplo antes teníamos 14 y era 12. Y donde la cambié, paso aquí a propiedades, librería, y aquí, en vez de 14, puse 12. Porque cuando yo me refería a que el de 15 amperes, el de 15 amperes era el de 10 y el de 20 amperes era el de 12. Y otro cambio que hice fue en las polaridades. Si no me equivoco, que no debería cambiar de hecho mucho, pero aquí yo les puse 1600 y 1600 y menos 1600 y menos 1600. Y yo lo que antes había puesto era 1600 y 1600. Luego de esto, cambié esto solamente y creo que eso no me ha cambiado. Ah, y aquí, en problemas, aquí yo tenía otra frecuencia y acá le había cambiado creo que me estaba cambiado esto, la distancia. Entonces lo cambié también. Y creo que con eso ahora debería estar bueno. Voy a borrar este mundo que está aquí. Así que ahora sí pasamos a ver los nodos. Aceptamos. Apretamos el engranaje. Y apretamos el visor. Y ahora sí se puede ver lo que se estaba esperando que diese. Ahora el tema es que para poder ver la densidad o la concentración, por así decirlo, de flujo también, apretamos aquí arriba, apretamos aquí Show Density Plot, ok, y si corremos esto aquí, ahora se puede ver con acercamiento ahí. Corro esto para acá. Mejor. Ahora se puede ver con colores. ¿A qué me refiero yo? Por ejemplo, aquí en naranjo se puede ver cómo está el flujo en el rotor. Y aquí sale su valor. El valor más alto es el rosado y aparece aquí. Ahora el tema es, ¿por qué parecía tan raro para mí que aparecieran las líneas? Porque las líneas de flujo siempre van a querer tomar el camino más corto y que se le haga más fácil. Entonces, irse por este lado es muy, muy extraño de por sí. Esto se puede entender porque tiene que ver con el flujo ventana y esto también tiene que ver con el entrehierro, porque siempre va a tratar de buscar el camino más corto, pero no siempre están así. Entonces aquí se puede ver como cierta guatita que hace la línea de flujo tratando de buscar el camino más corto. Y al final ese también va a ser el flujo de dispersión. Ya ahora, si uno coloca en zona, en esta cuerdita verde, selecciono aquí y aquí, seleccionando el estator y el rotor, y aprieto aquí donde aparece un integral, yo puedo escoger dónde se puede, qué es lo que se puede ver. En este caso, por ejemplo, se puede ver la histéresis y le damos OK y dice 0. ¿Por qué dice 0?
nos devolvemos aquí y nos vamos a problema. Y es por esto, por la frecuencia. Si apretamos 50, que 50 es la frecuencia que se utiliza aquí en Chile por norma, bueno, el ideal, apretamos OK. Ah, se me olvidó decir algo. Era problemas. Bueno, sigamos. Presiona aquí, aprieta aceptar el engranaje. Va a tomar un poco de tiempo. Ya, ahora que se pudo, presionamos aquí. Y ahora sí, seleccionamos aquí en verde, apretamos integral, histéresis, y aquí sale el valor. Aquí dice que el valor de la histéresis debería ser de menos 7.48 elevado a 0,18 watts. ¿A qué se refiere? Se refiere, ¿por qué watts? Ya, watts tiene que ver con la potencia. O sea que esto está calculando la potencia perdida, ya sea por las corrientes parásitas, como también por la histéresis, como sale ahí, como decía Eddie, se refería a corrientes parásitas. Y ahí se puede ver. Y lo volvemos a dejar en su lugar. Ahora si nos devolvemos y nos vamos aquí a propiedades, materiales, nos vamos aquí, modificar material. Aquí dice que estamos trabajando con una curva no lineal BH. Y, por ejemplo, si yo aprieto editar curva y coloco plot, aquí no se puede ver. Aquí se logra ver claramente que es una curva no ideal. Pero si, por ejemplo, yo presiono aquí una curva lineal, no se puede, ni siquiera se puede ver. Bueno, coloquemos aquí, le damos OK, mantenemos y aquí se puede ver lo que habíamos dicho. Otra cosa que se puede ver aquí, ay, no quiero seleccionar eso, que se puede ver aquí sería integral y podemos ver, a ver, ahora sí, el por qué. Acá dice. Ahora, ¿por qué no seleccionar esta top?
Fácil, porque es el que se encuentra en movimiento, la parte del motor que se encuentra en movimiento es el rotor, no el estator. Y según esta tablita, que es el resultado de las integrales que se hizo, el torque es calculado a partir del punto de referencia 0,0, porque nosotros de por sí ya planteamos todo a través del punto de referencia que es el origen. Después el torque en estado estacionario es de 0.00578.268 newton. Perdón, ahora sí, que me están llamando. ¿En qué había quedado? Ah, sí, en esto, en el torque estacionario. Ahora, el tema es que uno puede contar como nominal, el valor nominal de torque, que no lo dicen, el, el torque en estado estacionario, cuando ya la máquina ya partió y ya se encuentra, entre comillas, en un estado más estable. Y aquí se puede ver la fórmula, la frecuencia, y le damos OK. Retomando con lo que se había dicho anteriormente, ahora podemos observar en esta simulación las líneas de campo magnético. Otra de las cosas que se puede ver, por ejemplo, es que si yo presiono aquí el vector y puedo acá buscar ya, retomando, es que yo, por ejemplo, puedo observar también las líneas aquí se logran ver las líneas de campo magnético, pero también se puede ver la densidad del flujo magnético y la dirección de estos también. Pero cabe recalcar, para los que no se acuerdan, es que la densidad de flujo magnético son el número de líneas que se cruzan a través de una unidad de área. O sea, en qué es más fuerte, y usualmente esta densidad es más fuerte en los polos. Y también se va a poder ver la intensidad del campo magnético. Entonces, si yo aprieto el vector acá, coloco aquí. Esta RE aparece más que nada por el tema de que yo tengo una corriente I1 y una corriente I2, que la había generado para cambiar esto del error que me había salido hace rato. Pero para poder ver las líneas, apretamos aquí, las líneas de flujo, le damos OK. Y si acercamos a esto y lo corremos, se puede ver la dirección de las líneas. A ver, si uno tiene esto, hay que pensar en cuál sería nuestro norte y cuál sería nuestro sur dentro de los polos. Ya, claramente en estas líneas de fuerza o de flujo se pueden ver el norte y el sur. Hay que recordar que las líneas van de norte y desde norte parten al sur. También hay que recordar, y como se puede notar aquí, es que las líneas son trayectorias cerradas. Por eso es que, por ejemplo, uno se ve la obligación de hacer dos polos. No 3, no 5, no 7. No existen los monopolos. Siempre los polos van a ser de número par. Entonces, por ejemplo, como las líneas parten de norte a sur, se puede decir que este es nuestro norte y que pasa por aquí y se dirige sur. Entonces, gracias a esto se logra ver la polaridad de nuestros polos de nuestro motor de corriente continua. También otra cosa que se puede ver es que se puede ver la intensidad del campo magnético. Coloco aquí H, que es la intensidad del campo magnético,
Presiona OK y listo. Y aquí estas flechitas tienen que ver más que nada con el antihierro. Pero estas líneas que se ven aquí, que son las líneas que aparecían hace rato, pero cuando uno presiona esta opción es por esto, es por la intensidad del flujo. Entonces aquí también se puede ver que los polos están más concentradas. También quizás porque hay más tamaño en el material, también puede ser. Pero aún así se ven más concentradas. Ya, bueno, y ahora vamos a proceder nos ponemos aquí y vamos a colocar dos polos más con el fin de ver qué pasaría cuando lo simuláramos y tuviese cuatro polos en vez de dos. Esta parte, eso sí, va a ser más rápida, así que voy a hacer una pequeña demostración de cómo voy a generar los otros dos polos. Selecciono aquí con línea recta, selecciono, queda rojo, aprieto aquí de nuevo, rotar y coloco 90. Aprieto OK y ahí está. Luego presiono arco, aprieto aquí rotar 90 también. Y ahí está. Luego selecciono aquí, lo elimino y aquí voy a colocar las propiedades de este polo, por ejemplo. Esto ya no es aire. Entonces yo ahora aquí, clic derecho, lo borro y aprieto justo aquí. Clic derecho espacio. Esto va a ser aire. Le pongo OK. Y estos devanados, cada uno va a tener sus propias propiedades. Por ejemplo, tenemos uno aquí y tenemos uno aquí para que no choque con aire. Clic derecho sobre uno, espacio, y esto va a ser 12. En el circuito va a ser I2. I2 vale lo mismo que I1, pero vamos a traer esa diferencia. Luego colocamos aquí el valor de 1600 y le damos OK. Y para este lo mismo. Espacio, 12 y 2. Y en este caso debería ser menos 1600. Ahí, eso. Ahora sí. Y le damos OK. Y vamos a hacer lo mismo con el siguiente.
Bueno, después de haber simulado, aparece el dibujo de la máquina de motor de corriente continua. Como se puede ver, hay más dispersión de las líneas de flujo. También se puede ver de cómo enrolla y hay cierta parte del estator por el cual no pasan líneas de flujo. Así que hay que tener en cuenta eso. Y ahora vamos a hacer la comparación de torque entre el torque de esta máquina con 4 polos y la máquina que tenía 2 polos. Retomando con el video, ya que como estamos en esta modalidad online, uno sufre muchas interrupciones, yo me había quedado en el hecho de comparar los torques y la potencia en pérdidas, o sea, la pérdida en potencia. Así que vamos a ir a aquí a seleccionar y seleccionamos el rotor y apretamos aquí la figura integral y vemos el torque que se encuentra aquí abajo. Le damos OK y aquí dice que el torque, el punto de referencia del torque nuevamente es el 00, eso no ha cambiado. Y también dice que el estado estacionario del torque es en 0.000596 y el torque de 2 polos había salido con un valor de 0.00578. Eso significa que este torque es un poquito mayor. Y si uno va simulando más polos, uno se va a dar cuenta que el torque va a ir en aumento. Eso va a pasar con el torque. Cabe destacar que el torque es una medida de fuerza y en este caso, en el motor, es la fuerza que se ejerce en newton metros para poder moverlo. Es muy importante el torque del motor. Otra definición de torque es que es el trabajo hecho por la fuerza de Newton para mover un objeto en la distancia de 1 metro. Por eso es una unidad de medida como aquí dice newton metro. Ahora, ¿qué significa que entonces que este torque sea mayor al torque de 2 polos? Es eso, aunque si bien es muy pequeña la diferencia, obviamente en motores vamos a ver más de cuatro polos, entonces va a ir aumentando ese torque. Y ahora vamos a ver, le damos OK, seleccionamos el estator, le damos al signo de integral y dice, claro, no, era aquí, vamos a la histéresis, a las pérdidas, perdón, corrientes parásitas y otro fenómeno más. Y aquí nos dice que la pérdida en potencia es de 3.266 elevado a ser 18 watts. Y las pérdidas en 2 polos era de menos 7.48. Entonces aquí se puede ver otra diferencia entre las pérdidas de 2 polos y de 4 polos. Bueno, por temas de tiempo y para que no se siga alargando más el video, este video va a quedar hasta aquí. Espero que les haya gustado este intento de tutorial de motor de máquina, o sea, una máquina que es un motor de corriente continua. Y eso, espero que por lo menos les haya servido para tener una idea de cómo armar un motor o simular más que nada un motor. Y eso, probablemente nos sigamos viendo en otros videos, así que los espero. Muchas gracias.